Bienvenidos sean todos a este estudio de Descifrando Urantia. Hoy, en una edición especial, vamos a tener una charla que nos va a dar nuestro querido Javier Martínez, que es el alimento del alma. Así que bienvenidos sean todos los que están presentes y todos los que por diferido van a ver esta grabación, tanto por el Facebook como por el canal de Javier Martínez, Descifrando Urantia. Vamos a hacer una pequeña oración en silencio, muy breve, entregando nuestra voluntad a la voluntad del Padre y agradeciendo por nuestra vida. Y agradeciendo sobre todo que estamos aquí en nombre de Jesús y por lo tanto Jesús está presente con nosotros. Nuevamente muchas gracias y sobre todo gracias Javi por esta disposición al servicio y a nuestro grupo de estudio. La pantalla es toda tuya. Pues buenas noches desde aquí, buenas tardes desde vosotros y algunos que tengo también, algunos que lo van a ver que están en Japón, pues son buenos días. Así que, eh, bueno, vamos a comenzar a hacer una presentación un poco especial. ¿Por qué digo especial? Primeramente porque es un poquito más larga de lo habitual, debido a que los conceptos, pues no me gustaría, no quería dejarme nada en el tintero y entonces he hecho un esfuerzo para que sea lo más completa posible. No obstante, siempre recuerdo de que esto es, digamos, para entenderlo completamente tendríamos que leer el libro de Durantia completamente. Pero bueno, vamos a hacer una especie de síntesis, aunque es un poquito larga, para explicar los conceptos, lo que yo considero que es el alimento del alma. Básicamente nos vamos a dedicar a analizar un poco lo que es la meditación, la oración y la adoración. Básicamente es eso. Desde la óptica del libro Durantia. Fijaros que el tema no es tan baladí como parece, porque cada uno tenemos un concepto diferente de lo que es la oración y la meditación, incluso la adoración. Y eso es singular en cada persona. Cada uno de los asistentes somos seres con una personalidad, seres singulares, tenemos una forma diferente de concebir la realidad y consecuentemente cada uno se acerca al Padre Celestial de una forma diferente. Es decir, esto no, de lo que vamos a hablar es una regla general, pero no es una norma que hay que seguir punto por punto. Digamos, es algo que nos ayuda. La verdadera adoración debe ser algo que yo no llego a entenderla como puede ser, pero para mí, cuando lees a Santa Teresa de Niño Jesús o lee otros autores místicos dentro del mundo del catolicismo, te das cuenta de que es algo en el cual tu alma realmente es que sale de tu cuerpo, es decir, hay una conexión con el amado con la amada, es decir, realmente es algo muy profundo, incluso llegaría a decir que es algo hasta de tipo sensorial. Con lo cual, esa manifestación de la adoración profunda con el Padre Celestial nosotros, excepto personas muy especiales, seguramente lo consigan en este mundo material, ¿no? Pero yo tengo la percepción de que esa adoración es algo tan sutil y tan profundo que no hablan los reveladores que incluso nos enseñarán a adorar realmente al Padre. Es decir, no es, lo que yo voy a contar es un auténtico sucedáneo, ¿eh? Bien, no voy a contar más cosas porque lo voy a ir contando a lo largo de la presentación. Voy a utilizar básicamente textos del libro Durante y algunos otros de otra filosofía, lógicamente. Bueno, con vuestro permiso voy a intentar compartir y lo único es que Mora, confírmame si ya se ve. Ya se ve, Javi. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, el alimento del alma. El objeto de la presentación va a ser presentaros bueno, intentar explicar, ¿eh? Es decir, yo tampoco me considero una persona que tenga la capacidad suficiente para explicar ciertos conceptos. Hago el esfuerzo, pero nada más, de conceptos relativos a lo que es la meditación religiosa
No la meditación normal, la meditación religiosa. Vamos a hablar de la oración y finalmente vamos a hablar de la adoración, que es la parte que particularmente a mí me ha interesado, ¿no? Entonces, ¿qué es la meditación? Bien, la meditación incita a poner en práctica la concentración y relajación. De esta manera, las personas podrán analizar y obtener una visión más clara de todo aquello que experimentan y que puede estar generando algo de incertidumbre o descontento internamente. Desde el punto de vista religioso, la meditación se refiere al tiempo que un individuo dedica para realizar una oración, un rezo o una contemplación espiritual. La idea de meditación varía según la zona geográfica donde las personas se encuentren. De hecho, no es lo mismo el concepto que tienen de oración dentro del mundo cristiano o judío-cristiano, del mundo musulmán, incluso si nos vamos al budismo, al hinduismo, hay muchas formas diferentes de orar. De cualquier manera, sea una meditación religiosa o terapéutica, el objeto principal de meditar es alcanzar un punto de concentración y relajación mental a fin de sentir paz interior, lo cual se logra a través de la constancia. Sus beneficios se pueden disfrutar a medida que avancen con la técnica. Fijaros que estamos hablando de una técnica, no estamos hablando todavía de temas espirituales. Es importante destacar que aunque exista gran cantidad de técnicas y métodos para llevar a cabo la meditación, todas parten de un mismo principio. Es que es el de observar y analizar nuestros pensamientos desde una postura de silencio, quietud y concentración. Una vez que el individuo se encuentra en un estado de completa relajación, es decir, que su mente está en blanco, cosa que es difícil de conseguir, es cuando puede contemplar sus emociones y sentimientos y a partir de ahí ser más consciente de lo que experimenta, favoreciendo la introspección y conociéndose a sí mismo. Las técnicas básicas para meditar son tres. Una es la respiración. La respiración debe ser calmada, es decir, inhalar y exhalar suavemente y de manera repetida para sentir cómo entra y sale el aire de nuestro cuerpo. Existe también una postura corporal, no podemos en principio reflexionar en cualquier postura. La persona que medita debe sentarse con la espalda erguida, con las manos sobre las rodillas y tener las piernas cruzadas. En silencio, respirando suave y lento. El individuo deberá visualizarse por completo y reconocerse. Y finalmente, tener los ojos cerrados. Dice que durante el proceso de meditación se sugiere cerrar los ojos y visualizar todo aquello que tenemos en la mente de manera clara y serena. Es importante resaltar que la meditación se debe hacer en un espacio cómodo y alejado de cualquier situación que genere desconcentración, inquietud o ruido. Bueno, en todo sentido. Pero yo, si soy honesto conmigo mismo, yo cuando oro, perdón, cuando medito, no hago nada de esto. ¿Por qué? Porque yo básicamente por la noche me acuesto, me pongo mi libro electrónico a leer el libro de Durantia y el hecho de leer ciertas partes del libro de Durantia a mí me induce a entrar en un estado en el cual de meditación bastante profunda sobre algún tema que me cuestiono en particular. Es decir, que realmente lo que voy a comentar al principio, cada persona es una singularidad, tiene una personalidad y cada uno conceptúa esto. Esto es de forma general y habrá personas que este sistema para meditar le venga bien y otras dirán, pues a mí no tiene que ver nada. Pues todo es aceptable, ¿de acuerdo? Nos dicen los reveladores que desde el punto de vista humano, lo que está en rojo es porque realmente es del libro Durantia. Venir la referencia del libro la tenéis a la izquierda, en la parte superior. Dice, desde el punto de vista humano, se trata de combinar la meditación y la relajación. La meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. La relajación determina la capacidad para la receptividad espiritual. Eso es lo que nos dicen los reveladores. Bien, fijaros que de este tema, pues no es un tema que podríamos dedicar un programa de 2 horas, pero no es el tema. No vamos aquí a ponernos a relajarnos ni a respirar, no, vamos a entrar en temas realmente que son de valor. Entonces, vamos a hablar ya de la oración, que es un tema ya que es importante. Nos dicen los reveladores, no seáis tan perezosos como para pedirle a Dios que resuelva vuestras dificultades. Pero no dudéis nunca en pedirle sabiduría y fuerza espiritual para que os guíen y os sostengan mientras atacáis con resolución y valor los problemas diarios. Está el tema dicho.
acuerdo? Es decir, orar no significa que tú le oras y te arregla el tema, y te toca la lotería, te arregla el coche, o te arregla el problema de la separación, o te arregla un problema de salud con tus hijos. Esto es otra cosa de la que estamos hablando. Nos dicen que la oración ha sido un factor indispensable para el progreso y la conservación de la civilización religiosa y todavía puede contribuir enormemente a una mayor elevación y espiritualización de la sociedad si aquellos que oran lo hacen a la luz de los hechos científicos, la sabiduría filosófica, la sinceridad intelectual y la fe espiritual. Orad como Jesús lo enseñaba a sus discípulos, con sinceridad, desinterés, equidad y sin dudar. Sin dudar que todo lo que pide de alguna forma se te va a conceder cuando tú realmente lo necesites, no cuando tú quieras. No obstante, como al final hablaremos un poco de la oración que hacía Jesús, pues este tema lo ampliaremos un poquito. Nos dicen los reveladores que la eficacia de la oración en la experiencia espiritual personal es aquella que ora, que orar no depende de ninguna manera de la comprensión intelectual de dicho fiel, o de su perspicacia filosófica, o su nivel social, su situación cultural o de sus otros conocimientos humanos. Es decir, nada que tiene que ver que tenga alguna carrera, que estudie mucho, que sea un gran filósofo, que tenga una comprensión intelectual del libro maravillosa. Todo eso son temas. Nuestro Padre Celestial busca otra cosa. Dice que los efectos psicológicos y espirituales que acompañan a la oración de la fe son inmediatos, personales y experienciales. De alguna forma nos están diciendo que cualquier persona que es honesta consigo mismo y quiere dirigirse al Padre Celestial tiene las puertas abiertas. Lo importante es la fe, lógicamente. No existe ninguna otra técnica que permita a cualquier hombre, sin tener en cuenta todos sus demás logros mortales, acercarse de manera tan inmediata y eficaz al umbral de ese reino donde puede comunicarse con su Hacedor, donde la criatura se pone en contacto con la realidad del Creador, con el ajustador del pensamiento interior. Particularmente, estoy plenamente convencido de que cuando tú oras, no es que utilizas los circuitos de oración, si es que directamente que te está escuchando es tu propia chispa divina que reside dentro de ti, en tu supramente. Para algunos individuos, la oración es la expresión sosegada de la gratitud. Para otros, una expresión colectiva de alabanza. Hay personas que tienen que rezar, pero como en las iglesias, en comunidad. Una expresión colectiva de alabanza. Las devociones sociales. A veces consiste en la imitación de la religión de otras personas, mientras que la verdadera oración es la comunicación sincera y confiada entre la naturaleza espiritual de la criatura y la presencia ubicua del espíritu del Creador. La oración puede ser una expresión espontánea de la conciencia de Dios o una recitación sin sentido de fórmulas teológicas, como nos pasa cuando rezamos el Padre Nuestro, la Ave María, dentro del mundo de los católicos, de muchas oraciones que se dicen de forma, el rosario, de forma mecánica, automática. Dentro del mundo musulmán pasa igual, están con los rosarios, que realmente es un mantra, realmente es un mantra. No tiene que ver nada con la oración, pero bueno, ellos lo consideran una oración. Dirán horas recitando un mantra y que de alguna forma casi te duermes. Dice que puede ser la alabanza estática de un alma que conoce a Dios o el homenaje servil de un mortal dominado por el miedo. Ese tipo de oraciones vacías que son con mucha palabrería pues realmente yo creo que no llegan a Dios. Conforme salen de tu mente se caen al suelo, porque realmente no tienen sentido. Dice que a veces consiste en la expresión patética de un anhelo espiritual y a veces en el grito estridente de unas frases piadosas. La oración puede ser una alabanza gozosa o una humilde petición de perdón. Igualmente nos dicen que la oración puede ser la petición infantil de lo imposible. Tantas veces pedimos cosas que, menos mal que no nos las conceden, si no sería horroroso. De hecho, me ha venido a la cabeza un momento una frase de no sé qué santa que decía que hay más dolor en el cielo por las oraciones concedidas que por las no concedidas. Dice, la oración puede ser la petición infantil de lo imposible o la súplica madura por el crecimiento moral y el poder espiritual. Una petición puede ser por el pan de cada día
o puede expresar el anhelo sincero de encontrar a Dios y hacer su voluntad. Puede tratarse de un ruego totalmente egoísta o de un gesto sincero y magnífico hacia la realización de la fraternidad desinteresada. La oración puede ser un grito airado de venganza o una intercesión misericordiosa por nuestros enemigos. Hay tanta gente que pide contra tus enemigos, mátalos a tus enemigos, esta gente que me ha hecho daño, Dios mío, castígalos. Qué horroroso decirle a un padre que castigue a otro hijo porque uno considera que el otro le ha ofendido. O, sin embargo, podemos rogar incluso por nuestros enemigos, una intercesión misericordiosa. Dice que puede ser la expresión de la esperanza de cambiar a Dios, o la técnica poderosa de cambiarse a sí mismo. Es decir, mucha gente piensa que yo a Dios le suplico y Dios va a cambiar de criterio. Dios nunca cambia. Dios siempre es estático. Dios sabe tus peticiones, las sabe antes de que tú se las pidas. Y lo único que van a cambiar vamos a ser nosotros. Os lo garantizo. Dice que puede ser la súplica acobardada de un pecador perdido ante un juez supuestamente severo, o la alegre expresión de un hijo liberado del Padre Celestial y vivo, de un Padre Celestial vivo y misericordioso. Fijaros qué formas tan diferentes eh, se emplea la oración en diferentes casos. Seguramente alguno de vosotros iréis reconociendo poco a poco en las diferentes expresiones. A mí por lo menos me suele pasar, ¿eh? Dice que el hombre moderno se siente desconcertado ante la idea de hablar de sus asuntos con Dios de una manera puramente personal. Muchos han abandonado la oración asidua. Solo rezan cuando se encuentran bajo una presión inhabitual, en caso de urgencia. Y eso es verdad. Que a Dios rogamos cuando truena, ¿no? Es decir, que realmente cuando tenemos un problema, una vicisitud, una enfermedad, un problema económico, un tal, es cuando realmente nos acordamos de Dios. Mientras tanto, no oramos a Dios. ¿Para qué vamos a orar si lo tenemos todo resuelto? Dice que el hombre no debería tener miedo de hablar con Dios, pero solo una persona espiritualmente infantil intenta persuadir o atreverse a cambiar a Dios. Y de eso hay muchos, ¿eh? Que intentan decir a Dios, incluso intentan como extorsionarlo. Dios mío, si me concedes esto, voy a dar una donación de tanto dinero para mis semejantes, o voy a hacer una donación en mi iglesia, o voy a ir descalzo detrás de una procesión. Intenta coaccionar a Dios como si tratamos a Dios como si fuera uno de nosotros. Es que realmente es vergonzoso lo que muchas veces hacemos, pero la realidad es que los podemos observar permanentemente en nuestros ambientes. Nos dicen que la oración auténtica aumenta el crecimiento espiritual, modifica las actitudes y produce la satisfacción que proviene de la comunión con la divinidad. Es una explosión espontánea de conciencia de Dios. Es verdad que cuando oramos, yo creo que cuando nuestro Padre te abre las puertas, de alguna forma, te abre el corazón y empezamos a entender más un poco esa bondad de nuestro Padre Celestial. Dice que Dios contesta a la oración del hombre dándole una mayor revelación de la verdad, una apreciación realzada de la belleza y un concepto acrecentado de la bondad. La oración es un gesto subjetivo, pero se pone en contacto con unas poderosas realidades objetivas en los niveles espirituales de la experiencia humana. Es un intento significativo del humano por alcanzar los valores superhumanos. Es el estímulo más poderoso para el crecimiento espiritual. Yo estoy plenamente convencido. Por muchas cosas que hagamos, muchos pensamientos positivos. Cuando tú hablas con tu Padre Celestial, es que Él te aconseja, Él te abre el corazón y tú abres el tuyo. Y es que es lo único que puede hacernos avanzar en este mundo espiritual. Fijaros lo que nos dicen. Dios no responde, responde a la actitud, no a las palabras. Dice, las palabras no tienen ninguna importancia en el rezo. Da igual lo que le digas, no hace falta ponerle palabras bonitas ni música de fondo. Son simplemente el canal intelectual por el que fluye casualmente el río de la súplica espiritual. El valor verbal de una plegaria es puramente autosugestivo en las devociones privadas y sociosugestivo en las devociones colectivas. Dios responde a la actitud del alma, no a las palabras. Dios lee nuestro corazón, lee nuestra alma, está a nuestro lado. Luego, no penséis que lo importante es las palabrerías, ni las frases, ni la música. Bueno, eso nos ayuda, seguramente nos ayuda a muchos a orar, pero no es importante en absoluto. Lo importante es la intencionalidad con la que tú te conectas, como un hijo de Dios, te conectas a Él y dices, papá, padre, ¿por qué no hablamos? Y sobre todo, orar por los valores, no por las cosas. La oración no es una técnica para huir de los conflictos,
sino más bien un estímulo para crecer en presencia misma de los conflictos. Orar solo por los valores, no por las cosas, por el crecimiento, no por la satisfacción. Eso de tema se nos tiene que olvidar. Dios no está aquí para resolvernos los problemas materiales. Aunque yo tengo la percepción de que muchas veces a través de los ángeles muchos temas materiales nos ayudan. Estoy plenamente convencido de lo que estoy diciendo, porque me ha sucedido muchas veces. Y sé además que ha sido una interacción porque Dios ayuda en algunos momentos, Él sabe cuál es el futuro, en algunos momentos Él decide. Seguramente no Él directamente, porque Él realmente está en conexión con toda la divinidad a través de los ángeles y la Madre Divina es la que realmente interfiere. Y fijaros por qué digo que la oración es el alimento del alma y por eso utilicé este título. Dice que la oración es el alimento del alma y debería induciros a perseverar en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Os lo digo otra vez, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama a la puerta de la salvación se la abrirá. Tened siempre presente que cuando tú haces una súplica sincera, vas a tener respuesta. Puede ser que alguna respuesta ni siquiera se te dé en esta vida, porque es algo tan avanzado lo que pides que seguramente tiene que ser en otra fase de tu existencia cuando recibas respuesta. Pero la respuesta te va a llegar en el momento que sea más eficaz para ti y para tu familia y para tu entorno, no solamente para ti. Y además nos anima a que estemos, que oremos permanentemente. Fija que dice que el Padre que entre vosotros, ¿qué padre que de entre vosotros, si su hijo lo hace, le hace una petición imprudente, dudaría en darle según la sabiduría paterna, en lugar de hacerlo en los términos de la demanda errónea del hijo? Y si el hijo necesita pan, le daréis una piedra simplemente porque la ha pedido tontamente. Y si vuestro hijo necesita un pez, le daréis una serpiente de agua simplemente porque ha aparecido una en la red con el pescado. Y el niño le pide neciamente, si vosotros, que sois mortales y finitos, sabéis cómo responder a las peticiones y dar a vuestros hijos unos dones buenos y apropiados, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu y numerosas bendiciones adicionales a aquellos que se lo pidan. Los hombres deberían orar siempre sin dejarse desanimar. Bueno, ellos nos ayudan y Jesús lo decía siempre en su vida, orar, orar, pedirle al Padre. El Padre no lo sabe todo, pero si el Padre no necesita nada de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él. Entonces, pidamos porque muchas veces lo que necesitamos es consuelo para nuestra alma, para nuestro espíritu, es paz interior, es generosidad, es tranquilidad para hacer las cosas que la vida y la inevitabilidad de la existencia nos atacan. Bien, dice, dejadme que os cuente la historia de cierto juez, bueno, esto es una historieta que aparece en la vida de Jesús, que ya la conocéis. Dejadme que os cuente la historieta de cierto juez que vivía en una ciudad perversa. Esto lo pone un poco para ejemplo, para que veáis la importancia de repetir esas operaciones. Ese juez no temía a Dios ni tenía respeto por los hombres. Este era un sinvergüenza, era un tío. Ahora bien, había en esta ciudad una viuda necesitada que iba continuamente a la casa de este juez injusto, diciéndole, protégeme de mi adversario. Durante algún tiempo no quiso prestarle atención, pero pronto se dijo para sus adentros, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración con los hombres, como esta viuda no deja de molestarme, la defenderé para que deje de cansarme con sus continuas visitas. Dice, os cuento esta historia para animaros a perseverar en la oración y no para daros a entender que vuestras súplicas modificarán al Padre justo y resto del cielo. En todo caso, vuestra existencia no es para ganar el favor de Dios, sino para cambiar vuestra actitud terrestre y aumentar la capacidad de vuestra alma para percibir el Espíritu. En el fondo lo que está diciendo que si tú oras, de alguna forma nuestra alma se va a ampliar, va a tener esa sensibilidad mayor de escuchar las palabras, no las palabras, sino esa inducción del Espíritu, de nuestra chispa divina que reside en cada uno de vosotros. Y importante, nos dice que oremos en soledad y en secreto. Dice Jesús enseñó a los 12 a orar siempre en secreto, a salir a solas en medio de los tranquilos contornos de la naturaleza o a entrar en sus habitaciones y cerrar las puertas cuando se pusieran a orar.
Eso de orar públicamente, como hacían los publicanos y los fariseos, pues ya, bueno, actualmente eso ya no existe. Pero bueno, hay gente que todavía abusa de esas cosas, que están ciertas sectas y grupos religiosos. Lo he visto, desgraciadamente, muchos grupos evangelistas y tal, que realmente es un puro teatro el tema de la oración comunitaria. Porque además la oración dice que aumenta la capacidad de recepción. Dice que la repetición seria y anhelante de una súplica cualquiera, cuando esa oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es manifestada con fe, por muy descaminada que esté o por muy imposible que sea de responder directamente, nunca deja de aumentar la capacidad de recepción espiritual del alma. Dice que muchas veces pedimos cosas materiales, no se lo van a conceder, lógicamente. Aquí tenemos que responder nosotros cada uno con nuestro propio cuerpo. Pero lo que sí es cierto es que indirectamente aumenta la capacidad de recepción espiritual de cada uno de nosotros. Bien, dice que la oración y la adoración que la acompaña, es decir, normalmente siempre empieza uno con la oración y acaba uno en la adoración sin darse cuenta, por lo menos a mí me suele pasar, ¿eh? Dice que es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, de los agobios monótonos de la existencia material. Es una vía para acercarse a la autorrealización espiritualizada y para conseguir la individualidad intelectual y religiosa. Y además es que es un auténtico antídoto contra los muchos problemas que tenemos internamente. Dice que la oración es un auténtico, es un antídoto contra la introspección nociva. Esos pensamientos malos que nos vienen cuando recursivos, que nos hacen sufrir tanto. La oración es capaz de eliminar esos tipos de pensamientos. Dice que la oración, al menos tal como la enseñó el maestro, es una ayuda benéfica para el alma. Jesús empleó convenientemente la influencia benéfica de la oración para sus propios semejantes. El maestro oraba generalmente en plural, no en singular. Dice el Padre Nuestro, habla siempre en plural. Jesús solamente oró para sí mismo en las grandes crisis de su vida terrestre. Si Jesús es un modelo para nosotros, tenemos que tener en cuenta que cuando oremos no deberíamos de orar para pedir solamente para nosotros, pedir para nuestra familia, para nuestros hijos, nuestros padres, nuestras suegras, nuestros suegros, nuestros compañeros, incluso por nuestros enemigos. Sería lo ideal, cuesta mucho trabajo, pero es así. La oración es la mirada sincera y anhelante que el hijo dirige a su padre espiritual. Es un proceso psicológico que consiste en intercambiar la voluntad humana por la voluntad divina. La oración es una parte del plan divino para transformar lo que es en lo que debería ser. Claro, el elemento, lo importante que es la transformación que se provoca en el ser humano que ora. En silencio siempre, procurar en silencio. Dice que una de las razones por las cuales Pedro, Santiago y Juan, que con tanta frecuencia acompañaron a Jesús en sus largas vigilias nocturnas, nunca lo escucharon rezar. Él se ocultaba. Es porque su maestro raramente expresaba sus oraciones en un lenguaje hablado. Jesús efectuaba prácticamente todas sus oraciones en espíritu y en su corazón, y siempre en silencio. Es importante entrar en un estado de receptividad silenciosa, lógicamente. Es imposible orar en medio de una discoteca, o en medio de un programa de televisión, o en medio de un partido de fútbol. Jesús enseñó a sus seguidores que después de haber hecho sus oraciones al Padre, deberían permanecer algún tiempo en un estado de receptividad silenciosa para proporcionar al espíritu interior las mejores posibilidades de hablar al alma atenta. Y que de alguna forma nos están diciendo que cuando tú termines tus oraciones, quédate un rato en silencio por si tu padre te tiene que decir algo. No te va a abrir, no te va a hablar con palabras al oído. Si os pasa eso, iros al psiquiatra o al médico porque hay un problema ahí. Pero recibiréis en vuestro interior, en vuestra alma, esa satisfacción que llega al alma de plenitud, de sentirte bien contigo mismo y de sentir como cierto nivel de placidez, de saber que estás obrando bien y que estás en el camino y sobre todo estás en el proyecto del Padre Celestial, en la voluntad del Padre Celestial. Dice que la oración no cambia la actitud divina hacia el hombre, pero sí cambia la actitud del hombre hacia el Padre invariable. Es el móvil de la oración lo que le da el derecho de acceso al oído divino y no el estado social, económico o religioso exterior de aquel que ora. ¿Por qué nos dicen esto? Porque mucha gente puede pensar, porque es el líder de mi comunidad, el Papa o el imán o
tiene más contacto, más acercamiento a Dios Padre. No. Dios Padre nos escucha con la misma intensidad y el mismo interés a cualquiera de nosotros. Al más humilde de nosotros nos escucha con el mismo interés que al pobre más grande que existe en este mundo. Y nos dejan un dicho muy clarito. Fijaros que la oración no evita las demoras del tiempo ni trasciende los obstáculos del espacio. Es decir, que realmente si alguien piensa que como orando va a conseguir temas materiales, lo lleva mal. Dice que la oración no se puede emplear para evitar las demoras del tiempo ni para trascender los obstáculos del espacio. La oración no es una técnica diseñada para engrandecer el yo, ni para conseguir una ventaja injusta sobre sus semejantes. Padre, dame a mí, consígueme a mí, yo no. Padre, ayúdame a probar las oposiciones. Si te va a ayudar a ti y al otro hermano, no le va a ayudar para que apruebe cuando lo va a estudiar más que tú. Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. Jesús dijo que vuestra delicia suprema esté en el carácter de Dios y Él os concederá con seguridad los sinceros deseos de vuestro corazón. Encomendad vuestro camino al Señor, confiad en Él y Él actuará, porque el Señor escucha el lamento del indigente y atenderá la oración del desamparado. ¿Y por quiénes debemos de orar? Muchas veces nos preguntamos. Cuando oréis por los enfermos y los afligidos, no esperéis que vuestras súplicas reemplacen los cuidados afectuosos e inteligentes que necesitan esos afligidos. Es decir, que vuestra oración no va a suplir el esfuerzo del farmacéutico o del médico o de la enfermera. ¿Vale? Orad por el bienestar de vuestras familias, amigos y compañeros, pero orad especialmente por aquellos, perdón, por aquellos que os maldicen y efectuad súplicas afectuosas por aquellos que os persiguen. Esto es duro, ¿eh? Orar por nuestros enemigos, por la gente que no nos quiere, que habla mal de nosotros y que nos maldice, que nos hace daño, pero Dios tiene en cuenta mucho ese valor, porque está considerando al otro no como un enemigo, sino como un hermano que está descarriado, que está equivocado. En cualquier momento en que debéis orar, no os lo indicaré. Dice que en cuanto al momento en que debéis orar, no os lo indicaré. Solo el Espíritu que reside en vosotros puede incitaros a manifestar las peticiones que expresen vuestra relación interior con el Padre de los Espíritus. Que no, si yo oro a las 9 de la mañana todos los días, oro cuando voy a misa, oro cuando estoy en las reuniones de los lectores de libros, y en ese momento yo oro y tal. Bueno, de acuerdo, pero lo que dice es que Dios no nos dice cuándo tenemos que orar. Cuando realmente nuestro corazón lo necesita es cuando tú te decides a Él. Y esto es un tema, un asunto personal. Es decir, fijaros que dice que mucha gente solo recurre a la oración cuando tiene dificultades. Una práctica así es irreflexiva y desencaminada. Es verdad que hacéis bien en orar cuando estáis agobiados, es decir, que no nos dice que no oremos cuando estamos mal, pero cuando deberíais acordaros de hablar con vuestro padre como un hijo, incluso cuando todo va bien para vuestra alma, es decir, orar cuando estáis bien, cuando estáis a gusto, es cuando yo hablo con mis amigos cuando estoy a gusto, estoy bien, me doy unas cervecitas, charlo y tal, pero no voy a hablar a mis amigos cuando tengo un problema de que mi mujer me quiere dejar o mi hijo está enfermo o me van a echar del trabajo, ¿vale? Dice que vuestras súplicas reales sean siempre en secreto. No permitáis que los hombres escuchen vuestras oraciones personales. Las oraciones de acción de gracias son apropiadas para los grupos de adoradores. Pero la oración del alma es un asunto personal. Solo existe una forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios sin embargo que se haga tu voluntad. Eso es fundamental. Poner nuestra voluntad al servicio, en armonía, en sintonía con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bien, y ya que hemos hablado un poco de la oración suficientemente, vamos a hablar un ratito de la adoración, que para mí es el tema cordiano, es el tema fundamental, la adoración. A mí la palabra adoración nunca me ha gustado, pero reconozco que, bueno, pues es la palabra que se ha utilizado. Ahora parece que es sumisión, ponerse de rodillas. No, la adoración es algo mucho más profundo. Es una comunicación del amado con la amada, es algo profundo del alma que se conecta con el ser que quiere, es algo que roza la sensualidad, que roza casi eh, es algo mucho más profundo. Bien, no me quiero enrollar más con, perdonadme. Nos dice que la adoración es la salvación.
Dice, la oración es el alimento de la vida del espíritu en medio de las civilizaciones de la civilización material de la raza de la humanidad. Sin embargo, la adoración es la salvación de las generaciones de mortales que persiguen los placeres. Es decir, realmente sin adoración la juventud tiene que cambiar y nosotros también, lógicamente. Hay que sintonizar con el Espíritu del Padre. Dice que al igual que la oración se puede asemejar a la recarga de las baterías espirituales del alma, la adoración se puede comparar al acto de sintonizar el alma para captar las emisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. Cuando tú oras con sinceridad, se crea un canal, un agujero de gusano, una conexión entre el Espíritu de nuestro Padre Celestial y nosotros. Y además es que es una experiencia transformadora. Las personas que oran realmente cambian. Dice que el Espíritu del Padre le habla mejor al hombre cuando la mente humana se encuentra en una actitud de verdadera adoración. Adoramos a Dios con la ayuda del Espíritu interior del Padre y mediante la iluminación de la mente humana a través del misterio de la verdad. Jesús enseñó que la adoración hace al adorador cada vez más semejante al ser que adora. Y cuando adoramos, nos asemejamos a Dios, nos empezamos a parecer a Él. La adoración es una experiencia transformadora, por medio de la cual el infinito se acerca gradualmente a la presencia del infinito y finalmente la alcanza. Y es una comunión. La verdadera adoración religiosa no es un monólogo inútil en el que se engaña a sí mismo. La adoración es una comunión personal con la que es divinamente real, con lo que es divinamente real, con lo que es la fuente misma de la realidad. Mediante la adoración, el hombre aspira a ser mejor y por medio de ella alcanza finalmente lo mejor. ¿Y qué lugares son los que nos inspiran para hacer la adoración? Bueno, en el libro de Urantia nos hablan de este tema un poquito, pero es una ayuda para las personas que están completamente perdidas. Dice que Jesús inculcó a sus apóstoles el gran valor de la belleza como influencia que conduce al impulso de orar, especialmente entre los niños. Mediante sus preceptos y sus ejemplos, el maestro enseñó el valor de adorar al Creador en medio de los contornos naturales de la creación. Y prefería comunicarse con el Padre Celestial en medio de los árboles y entre las humildes criaturas del mundo más natural. Sentía el regocijo de contemplar al Padre a través del espectáculo inspirador de los reinos estrellados de los hijos creadores. En la noche, a solas, en oscuridad, tú miras el cielo lleno de estrellas y se te eleva el alma, se te eleva el espíritu, Dios mío. Qué grandeza y qué poquita cosa somos, pero qué importantes somos porque nos ha llamado hijos tuyos. Y los lugares también, hablando de los lugares inspiradores, dice que cuando no es posible adorar a Dios en los tabernáculos de la naturaleza, fíjate, le llaman los tabernáculos de la naturaleza, hay cosa más hermosa, ¿eh? Los hombres deberían hacer todo lo posible por tener una casa llena de belleza, unos santuarios con una sencillez atrayente y una decoración artística para que puedan despertarse las emociones humanas más elevadas en asociación con un acercamiento intelectual a la comunión espiritual con Dios. La verdad, la belleza y la santidad son unas ayudas poderosas y eficaces para la verdadera adoración. Pero la comunión espiritual no se fomenta con unos simples adornos masivos y el embellecimiento exagerado del arte esmerado y ostentoso del hombre. La belleza es más religiosa cuando más sencilla y semejante a la naturaleza es. Y finalmente, como lugar inspirador, dice que es una pena que los niños pequeños tengan su primer contacto con los conceptos de la adoración en público en unas salas frías y estériles, tan desprovistas del atractivo de la belleza y tan vacías de toda insinuación a la alegría y a la santidad inspiradora. Y es verdad que muchas veces las oraciones en grupo es para llorar, es para llorar. Más que síntoma de alegría, es para llorar. Hay veces que hay grupos religiosos, estos, es que no me viene el nombre ahora mismo, que se ponen a cantar, los grupos negros que empiezan a cantar y lleno de alegría y de fervor, eso es mucho más atrayente y yo creo que es más emocional que entrar a una iglesia todas oscuras, medio oscuras allí, con un sacerdote medio fúnebre que dice unas frases que apenas
lo escuchas por la megafonía, todos con cara compungida y triste. Dios mío, eso no es la oración, no es la adoración. Dice que el niño debería ser iniciado a la adoración en el mundo de la naturaleza y después acompañar a sus padres a los edificios públicos de las asambleas religiosas, que posean al menos tanto atractivo material y belleza artística como el hogar donde vive cada día. Bueno, es una recomendación. Y cuidado con los que se pasan con las experiencias religiosas que ya las consideran místicas y ahí es la desviación. Y ya nos ponen que tengamos muchísimo cuidado. Dice que la actitud más sana de meditación espiritual se halla en la adoración reflexiva y en la oración de acción de gracias, la comunión directa con el ajustador del pensamiento, tal como sucedió en los últimos años de la vida de Jesús en la carne. No debería confundirse con estas experiencias llamadas místicas. Los factores que contribuyen al inicio de la comunión mística indican el peligro de estos estados psíquicos. Esas personas que se elevan, que dicen que se elevan, que vuelan, que ven luces, que escuchan frases, que su cuerpo deja de pesar. Uy, 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 cuidado, que eso tiene un tratamiento más psiquiátrico y psicológico, incluso médico, que no tiene que ver nada con la oración, ¿no? Nos siguen hablando de las experiencias místicas erróneas. Es como cuando alguien se va. De hecho, nos han contado muchos historias de esos místicos que están en el desierto, que ni comen ni beben y que se elevan y hablan con Dios. Pero, claro, la falta de alimentación, de vitaminas, la soledad, pues lógico que hablen, tengan voces y tengan de todo. Es que es comprensible. Eso la psiquiatría actual sabe mucho de esas cosas. Dice que el estado místico es favorecido por circunstancias tales como el cansancio físico, el ayuno, la disonancia psíquica, las experiencias estéticas profundas, musiquita, no sé qué, los olores, tal, los impulsos sexuales intensos, bueno, de este tema prefiero casi ni hablar, el miedo, la ansiedad, la furia y el baile frenético. Muchos elementos que aparecen como resultado de esta preparación preliminar tienen su origen en la mente subconsciente. No tiene que ver nada con la razón. Y de hecho Jesús no tuvo nunca alucinaciones ni ilusiones raras, ¿se os dais cuenta? Por muy favorables que pudieran ser las condiciones para los fenómenos místicos, se debería comprender claramente que Jesús de Nazaret no recurrió nunca a estos métodos para comunicarse con el Padre Paradisíaco. Jesús no tenía alucinaciones subconscientes ni ilusiones superconscientes. Y aquí aparecen los peligros del misticismo y del aislamiento social, que eso es desgraciadamente lo que está pasando en muchos grupos religiosos. Dice que la práctica habitual del ensueño religioso va acompañado de un gran peligro. El misticismo puede convertirse en una técnica para eludir la realidad, aunque a veces ha sido un medio de comunicación espiritual auténtica. Los cortos periodos de retiro del escenario activo de la vida pueden no ser gravemente peligrosos, pero si eres un poco, te vas un poquito y tal, bien, pero el aislamiento prolongado de la personalidad es sumamente indeseable. El estado de conciencia visionaria, semejante al trance, no debería cultivarse en ninguna circunstancia como experiencia religiosa. Cuidado con los temas de los trances, ¿no? Cuidado. Si uno está dispuesto a admitir como hipótesis práctica de trabajo la existencia de una mente subconsciente teórica y la vida intelectual, por los demás unificada, entonces, para ser coherente, uno debería dar por sentado la existencia de un nivel superconsciente similar y correspondiente a la actitud intelectual ascendente. La zona de contacto inmediato con la entidad espiritual interior, el ajustador del pensamiento. Es decir, en ese subconsciente, en la parte de arriba, en la parte de la supraconsciente, de superconsciente, es donde de alguna forma es por la que la mente se conecta con nuestro ajustador del pensamiento, nuestra chispa divina, la presencia de nuestro Padre en cada uno de nosotros. El gran peligro de todas estas especulaciones psíquicas consiste en que las visiones y otras experiencias llamadas místicas, así como los sueños extraordinarios, pueden ser considerados como comunicaciones divinas a la mente humana. Esto es un peligro. Y Dios me ha hablado. Uy, qué peligro. En los tiempos pasados, los seres divinos se han revelado a ciertas personas que conocían a Dios, no a causa de sus trances místicos o de sus visiones enfermizas, sino a pesar de todos esos fenómenos. El Padre alguna vez se ha puesto en contacto con los ángeles, me imagino. Esto se ve en la vida de Jesús, que ha habido
a ciertas conexiones, sobre todo con los seres intermedios. La oración es en verdad una parte de la experiencia religiosa, pero las religiones modernas han hecho hincapié erróneamente en ella, descuidando en gran parte la comunión más esencial de la adoración. La adoración intensifica y amplía los poderes reflexivos de la mente. La oración puede enriquecer la vida, pero la adoración ilumina el destino. Lo repito, la adoración ilumina, nos ilumina. Y realmente es un descanso para el alma. La persona que ora y adora es que realmente se encuentra en paz consigo mismo y con los demás. Dice que la oración es recordarse a sí mismo un pensamiento sublime. La adoración es olvidarse de sí mismo, un superpensamiento. La adoración es una atención sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma, una forma de ejercicio espiritual sosegado. Orar no es problemático, es un deseo del alma, te pones y conectas, no hace falta hacer ninguna cosa extraña. Pero lógicamente la oración, ora en la hora, decir, vamos a ver, qué importante es esto. Mucha gente se dice, yo oro, pero luego realmente su vida no es ejemplar, no está en armonía con lo que piensa ni lo que ora. Es difícil orar, sinceramente, y luego no actuar en consecuencia. Pero fijaros lo que nos dice la revelación. Dice que la adoración, la contemplación de lo espiritual debe alternar con el servicio, el contacto con la realidad material. El trabajo debería alternar con el esparcimiento. La religión debería estar equilibrada con el humor. El humor, la filosofía profunda debería ser aliviada con la poesía rítmica, la música, el esfuerzo por vivir. La tensión de la personalidad en el tiempo debería ser mitigado con el reposo de la adoración. Las sensaciones de inseguridad procedentes del miedo al aislamiento, del miedo al aislamiento de la personalidad en el universo deberían ser contrarrestadas con la contemplación del Padre a través de la fe y con el intento de comprender al Supremo. Y además que la oración es divinamente creativa, oración y adoración. La oración está destinada a hacer que el hombre piense menos y comprenda más. No está destinada a incrementar el conocimiento. Cuidado, que alguien porque ore no va a aprender alemán, ruso, inglés o español. No incrementa el conocimiento, sino más bien amplía la perspicacia. La adoración tiene el propósito de anticiparse a la vida mejor del futuro y luego reflejar estos nuevos significados de estas nuevas significaciones espirituales sobre la vida presente. La oración es un sostén espiritual, pero la adoración es divinamente creativa. Sobre todo es un olvido de ti. Cuando tú hablas con Dios, te conectas, es que realmente tu ego desaparece. Es tu yo, hablando con el yo soy. La adoración es la técnica de buscar en el uno la inspiración para servir a la multitud. La adoración es la vara que mide el grado en el que el alma se ha desprendido del universo material y se ha adherido de manera simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. La oración es recordarse a sí mismo, un pensamiento sublime. La adoración es olvidarse de sí mismo, un superpensamiento. La adoración es una atención sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma, una forma de ejercicio espiritual sosegado. Ya voy acabando, ¿eh? Ya voy acabando. Y es que además bueno, ya lo he pedido que era una auténtica comunión, pero fijaros cómo reinciden los reveladores en este tema. Nos dice que la adoración es el acto de un fragmento que se identifica con el todo. Lo finito con lo infinito, el Hijo con el Padre. El tiempo en la operación de ajustarse al ritmo de la eternidad. La adoración es el acto de la comunión personal del Hijo con el Padre Divino. La aceptación de unas actividades vivificantes, creativas, fraternales y románticas por parte del alma espíritu del hombre. Y además es que se empiezan a movilizar un montón de potencialidades que residen dentro de nosotros cuando empezamos a orar, se despiertan. Dice que la adoración sincera implica la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujetos a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado.
La mente, con sus limitaciones materiales, nunca puede volverse extremadamente consciente del significado real de la verdadera adoración. Es que no somos capaces de entender lo que significa eso, porque es algo que nos supera. A nivel material nos acercamos a algo, pero cuando nos hablan reveladores de lo que significa la auténtica adoración, es algo que ni siquiera lo podemos comprender ni entenderlo, porque es algo que nos emana, que sale de nosotros. Dice que la comprensión humana de la realidad de la experiencia de la adoración está determinada principalmente por el estado de desarrollo de su alma inmortal en evolución. No todos oramos de la misma forma ni con la misma intensidad, porque depende del estado de desarrollo interno. Y nos dice que el crecimiento espiritual del alma tiene lugar de manera totalmente independiente a la conciencia intelectual de sí mismo. Esa mente material que tenemos nosotros se intenta comunicar con Dios. Es que realmente es algo, es maravilloso. Dice que la experiencia de la adoración consiste en el intento sublime del ajustador prometido por comunicar al Padre Divino los anhelos inexpresables y las aspiraciones indecibles del alma humana. Creación conjunta de la mente mortal que busca a Dios y del ajustador inmortal que revela a Dios. Por consiguiente, la adoración es el acto mediante el cual la mente material consiste, que su yo, en vez de espiritualizarse, intenta comunicarse con Dios, bajo la dirección del espíritu asociado como hijo por la fe del Padre Universal. La mente mortal consiente en adorar, en nuestra sumisión, nuestro deseo. El alma, el alma inmortal anhela e incita la adoración. La presencia divina del ajustador dirige esta adoración en nombre de la mente mortal y del alma inmortal evolutiva. Aquí un poquito más. A fin de cuentas, la verdadera adoración se convierte en una experiencia que se lleva a cabo en 4 niveles cósmicos: el intelectual, en el morontial, en el espiritual y el personal. La conciencia de la mente, del alma y del espíritu y su unificación en la personalidad. Fijaros lo importantísimo que es el hecho de la adoración en sí. Y nos dice un secreto de la comunión espiritual. Nos dicen los reveladores que de una cosa estoy seguro, dice unos reveladores. La excitación emocional no es el estímulo espiritual ideal. La excitación no aumenta la energía, más bien agota la fuerza de la mente y del espíritu. ¿De dónde viene, pues, la energía para hacer estas grandes cosas? Observar a vuestro maestro. En este mismo momento se encuentra allá en las colinas, llenándose de fuerza, mientras nosotros estamos aquí gastando energías. El secreto de todo este problema está envuelto en la comunión espiritual, en la adoración. Desde el punto de vista humano, se trata de combinar la meditación y la relajación. La meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. La relajación determina la capacidad para la receptividad espiritual. Este intercambio de la debilidad por la fuerza, del temor por el valor, de la mente del yo por la voluntad de Dios, constituye la adoración. Al menos el filósofo lo ve de esta manera. ¿Qué hacía Jesús? Dice que durante estos años, cuando estuvo que José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistían en dirigirse al Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su padre terrenal. No entendía, lógicamente. Este abandono de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad era un poco desconcertante para sus padres, especialmente para su madre, pero no podían persuadirlo para que cambiara. Recitaba sus oraciones tal como les había enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con mi padre que está en los cielos. Decía, bueno, de acuerdo, rezamos lo que queráis, la parte formal, pero luego yo quiero sincerar mi corazón, quiero hablar con mi Padre Celestial. Y ya finalmente, para no dar más la paliza, como conclusión, meditación, oración y adoración son 3 acciones mentales que nos permiten acercarnos físicamente, mental y espiritualmente a nuestro Padre Celestial. Necesitamos, al igual que el cuerpo material necesita energía material, alimentar nuestra alma con el único alimento que conocemos, conectar y comulgar con nuestros ajustadores del pensamiento, polarizando nuestros pensamientos y súplicas a nuestro Hacedor.
agradeciéndole su paternidad y a través de la fe viviente, poniendo en sus manos y aceptar sus amorosos designios. Y ya nada más. Os doy las gracias a todos por vuestra presencia y darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos regalado un día más de vida. Que tal como está el mundo, es de agradecer. Y nada más, dejo de compartir y le paso la palabra a Mora, que es la jefa la que controla el tema. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Realmente has alimentado literalmente nuestra alma. Y bueno, ahora viene el momento de compartir entre todos. Por favor, levanten la mano, así les damos la palabra. Y caigo en cuenta que no me había dado cuenta que Jesús, cuando le enseñó a orar a sus hermanos justamente y después a los apóstoles, porque le insistían y le insistían, les enseñó en plural. Me había olvidado que el Padre Nuestro está hecho en plural. Oscar, adelante, mi corazón. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Javier, qué bonito. Te felicito. Muchas gracias por traernos esto tan grande, tan bonito. Bueno, pues después de todo lo que nos has compartido, llego a la conclusión de que ninguno de nosotros sabemos orar y sabemos adorar, ¿verdad? Pero que hacemos lo mejor posible y que eso es lo importante. Pero también concluyo en que va unido a tu comportamiento, a lo que tú vas logrando en ti, a ese ímpetu de ser mejor persona, de servir mejor a tus semejantes, va totalmente unido a la oración y a la adoración. Entonces yo a veces, debo ser honesto y hasta el momento todavía no me queda claro cómo es la forma correcta en que Oscar debe adorar. Pero yo encuentro adoración, por ejemplo, yo voy los jueves al templo. Yo todavía no me puedo desprender de esa necesidad de ir al templo. Yo sé que no está Dios allí. Yo voy por otro motivo. Ahí yo me siento. A mí me gusta mucho cantar y yo voy y canto, cierro los ojos. Yo siento que le estoy cantando enfrente al Padre y ahí yo siento que desaparezco de este mundo. Cierro los ojos y nadie está a mi alrededor. Y yo siento que ahí estoy adorando. Pero como ya nos han dicho, lo más probable es que ni siquiera lo esté haciendo, ¿no? Pero hay algo en mí que me mueve a seguir haciéndolo, me llena y salgo lleno de energía de ahí, debo de reconocerlo. Y es como un alimento para mí para toda la semana. También, si voy al mar, por ejemplo, y me siento a ver el atardecer, híjole, o sea, en ese silencio yo encuentro mucho esa conexión con la divinidad. Entonces, creo que sí, es así, lo que todos probablemente hacemos todos los días un esfuercito por encontrar qué es hacer la voluntad del Padre, y en eso está incluida la adoración, ¿no? Implícitamente. Muchas gracias. Efectivamente, así es, Oscar. La verdad es que yo creo que muchas veces eh, no somos plenamente conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra humanidad. Y estamos llenos de problemas económicos, familiares, la pareja, los hijos, el trabajo, enfermedades. Eh, la vida es compleja, es compleja. Entonces, ponernos a orar, es decir, dedicarle un tiempo a Dios, pues no, yo por lo menos siempre, nunca tenía tiempo para Dios. Es decir, es que aunque fueran 5 minutos, es que me parece que pero realmente era, yo creo que era más el miedo de la introspección, de conectarme con Dios y empezar a observarte a ti mismo, con tus limitaciones, con cosas que has cometido, que has hecho mal, incluso cosas que estás haciendo mal. Entonces es como una crítica, te convierte en tu propio juez. Entonces no me interesaba orar, no me interesaba la adoración, porque de alguna forma me ponía delante de un espejo. Y entonces, hasta que descubrí que realmente era una auténtica cobardía, era miedo a enfrentarme, de enfrentarse uno a sí mismo y a Dios. Dios no te va a juzgar, Dios al contrario, Dios te abraza. Pero eres tú el que realmente tienes miedo a enfrentarte a... Porque Dios al final es un reflejo tuyo. Es decir, Él te dice, mira, tú eres así. Entonces, la propia intencionalidad de tu ser, tú
Tú puedes engañar a quien quiera a tu alrededor, pero a ti mismo no te puedes engañar, es absurdo. Entonces, lo importante ahí es que como cada uno de nosotros somos tan singulares, todos tenemos una personalidad. La personalidad, como bien sabéis, esto es la singularidad, es el libre albedrío y la autoconciencia. Somos todos, no hay dos iguales, cada uno ora de forma diferente. Entonces, ¿es mejor este tipo de oración que esta? No, a ti te funciona, tú te conectas con Dios, tú sientes el alivio del alma de cuando vas, pues ya está, esa es la buena. La buena no es la que te diga un obispo, ni que te diga un líder, ni que te diga no, no, no. La tuya es la que te funciona. Esto es como cuando vas a elegir pareja, que todo el mundo dice que esta es muy buena chica, esta es muy tal, esta es muy guapa, esta es muy tal. No, a ti la que te gusta es aquella. Y esa es la que a ti te funciona, la que te gusta. Que a lo mejor no es ni la más alta, ni la más guapa, ni la más inteligente, ni la más trabajadora, pero es la que a ti te hace tilín, tilín. Entonces, tú cuando oras de una forma y es la tuya. Porque como somos singulares y diferentes, pues Dios se comunica además con cada uno en base a su personalidad. Esto que hemos estado leyendo, pues es de tipo general, pero luego cada uno se conecta con Dios de forma diferente. Hombre, hay ciertas cosas que te las dicen muy claramente. Oye, no oréis pidiendo tonterías y cosas materiales, porque vosotros estáis aquí para una experiencia en la vida y tenéis que luchar y esforzar y tomar decisiones. Y que vuestra voluntad se tiene que manifestar en todos los retos de la vida. Entonces es lo que tenéis que hacer, pero Dios no viene aquí para suavizarte. De hecho, hay pasajes en el libro de Dante que dice que los ángeles, nuestros ángeles acompañantes, no están aquí precisamente para que nuestra vida sea más placentera ni más llevadera. Al contrario, nos complican la existencia muchas veces porque no tomamos decisiones, porque no fortalecemos nuestra alma y porque no la ponemos en práctica y ya se encargan de complicarnos la vida. Y muchas veces no quiero ser mal pensado, pero muchas veces mejor no las complican de una forma que es que no las merecemos, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, no me quiero enrollar más, perdona. Perdona. Georgie, Hola, muchas gracias, Javier. Y bueno, el tema es la oración y obviamente cada uno puede orar de distintas maneras con mayor o menor grado de resultado, que es relativo. Pero Morita habló del Padre Nuestro que Jesús enseñó. Y le pregunto a los demás, si esa oración formal que medio a regañadientes Jesús les dio, ¿era una oración para el siglo I o era una oración para siempre? Hoy, con el conocimiento del libro Durantia, con el conocimiento del la verdadera participación de Dios y cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la responsabilidad del hombre. ¿Es el mismo Padre Nuestro de los apóstoles o deberíamos pensar en darle otra significación? Mira, antes de que hable Mora, te voy a contestar yo, de una forma rapidísima. ¿No nos han dicho que las palabras no tienen valor? No son importantes las palabras. ¿Qué más da la retórica y las palabras? Lo importante es otra cosa. Es decir, a mí me da igual el Padre Nuestro que hizo Jesús, que luego dijo que rezamos ahora o que rece dentro de 1.000 millones de años. Es retórica, son palabras, son expresiones, es música, es palabras grandilocuentes, muy bonitas, muy tal. Le llamamos a Dios de muchas formas, muy tal. Lo importante no es las palabras, no es la conversación de tu alma, de tu deseo, de tu espíritu. Yo particularmente pienso que es bueno tener un modelo para que no se, le decían los apóstoles, enséñanos a orar, ¿cómo nos dirigimos al Padre? Bueno, alguien que te pregunta eso, que no percibe nada, pues tienes que darle como un niño, ¿cómo se escriben las letras? Tú no vas a darle a un niño de 3 años cómo se escribe un libro, el Quijote. No, le pones un cuadernito que hace la O, la U y la I. Y el único que aprende, pues esto es un manual básico para alguien que no tiene esa capacidad de percepción. Pero particularmente yo nunca he pensado, y de hecho ahora me niego a rezar el Padre Nuestro, porque cuando me pongo a rezar el Padre Nuestro entro en el mantra. Y entonces me di cuenta que me estoy autoengañando. Digo, Dios mío, lo que hago es no dedicarte el tiempo, porque además, tú te imagínate que tienes un amigo y que siempre dice, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo está tu mujer? ¿Cómo está el tal? Y una y otra y otra y otra. Cada vez que lo ves le cuenta la misma historia. ¿Qué dices, amigo? Y dice, oye, ya está bien, ¿no? Cuéntame cómo te va la vida, qué problemas tienes, qué quieres saber, pero no le cuentas siempre el mismo rollo. No, está bien que un día le reza el Padre Nuestro, pero si todos los días le reza el mismo mantra, es que realmente, vamos, si yo fuera Dios me enfadaría.
Si quieres hablar, hablamos, pero no me cuentes la misma película siempre toda la vida. Siempre me haces la misma retórica. Es que ya me tienes cansado. Hijo, es que eres muy cansino. Eres muy cansino. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué deseas? ¿Qué desea tu alma? Pero no me cuentes, no me pongas música, ni me pongas palabras grandilocuentes y bonitas. Eso no vale para nada. Entonces, tú has dicho, el Padre Nuestro lo hizo para su tiempo. Pues le enseñó a sus padres algo básico para empezar a funcionar y a sus apóstoles. Pero él seguramente en el fondo, ¿qué hacía él cuando quería orar? ¿Que rezaba el Padre Nuestro? No. Él cuando quería rezar se iba a solas y se ponía a hablar con su padre. Y se olvidaba de todas las frases esas rimbombantes que le obligaban los padres, José y María, a que lo hiciera, que se enfadaban con él. Pero una vez que él hace el tinglao, él no estaba leyendo el Padre Nuestro, ni en su época ni en la nuestra. Él se marchaba. Decía, Padre, hablemos. Y hablaban de sus cosas. Vamos, esa es mi opinión. Pero vamos, te la han preguntado a ti, así que eres tú la que le debe contestar. Perdonad. No, coincido, No, pero pero quería saber qué opinaban, porque quizás entramos sin querer en la formalización de determinadas cosas que me da la impresión de que ya estamos en condiciones de superar. Pero sí, es yo una apreciación personal. traje a colación al Padre Nuestro porque en algunas de las citas que leyó Javi, literalmente decía que oremos en plural. Y ahí me acordé que el Padre Nuestro está hecho en plural. Por eso traje esa cita. Y coincido tanto con Georgie como con Javi que, bueno, hoy rezar un Padre Nuestro sería un rezo, literalmente, no una oración. O sea, hablar con Dios creo que es otra cosa. Alfonso, corazón. Hola, Javier, como siempre, tan atento, tan deseos de alegrarnos y aclararnos y darnos luz en nuestras vidas. Eh, me complace mucho haber escuchado tu discernimiento, lo que acabas de presentar. Me has abierto los ojos, me has dado una intención más para continuar hacia adelante. Digo, yo sinceramente no sé cuál es, uh, yo hablo con Dios, ¿verdad? Padre, si tú encuentras sinceridad en mis palabras, escúchame. Padre, si encuentras de verdad lo que yo te digo, escúchame. O sea, primero le hago esa súplica, ¿eh? Y entonces, lo que tú me quieras decir, lo que tú me quieras contestar, cualquier cosa, pero como siempre, que sea tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Entonces, yo siempre traigo eso, ¿verdad? Pero adorar, yo no sé si lo hago, no sé cómo, en verdad no, sinceramente, yo lo que hago todas las mañanas, primeramente quiero decirles que tengo una situación muy complicada en mi familia, ¿verdad? Y que debería cualquier otro ser humano estar maldiciendo o estar uh, como culpando a alguien por lo que le está sucediendo. Y es todo lo contrario. Gracias a mi fe y a mi deseo de progresar y hacerlo lo mejor. No, no. Y todas las mañanas me levanto con una alegría y me gusta cantar en las mañanas. Y yo digo, no puedo enseñarte de otra manera, Padre, que yo soy feliz, que estoy feliz, que estoy contento, ¿verdad? Sino que veas en mí que llevo alegría y aunque cante cosas que no tengan valor espiritual, nomás entiéndeme que yo estoy feliz, contento y que tú estás a mi lado, que tú me estás guiando. Y para mí eso, yo digo que esa es mi manera de orar, de adorar, ¿verdad? Y dar servicio. Siempre me gusta ser servicial, siempre me gusta ser servicial. Y ya no, lo que está sucediendo en mi vida ya no es tanto de preocuparme o de echarle maldecir o lo que sea, no. Al contrario,
sigo siendo el mismo, sigo siendo más tranquilo y adelante, pero eso es lo que yo he logrado en mis últimos años, una relación más sólida, más progresista con el Padre, creo yo eso, porque me siento mejor, me siento tranquilo, sigo adelante y le doy gracias por esta comunidad de almas hermosas que se dedican a adorar al Padre, a dar lo mejor para que podamos entender lo que las entidades divinas del universo y del cielo nos quieren dar a entender, para mantener nuestras almas abiertas, nuestras mentes también y nuestro corazón. Le doy muchas gracias a todos ustedes porque se dedican a traernos la luz, el entendimiento a todos nosotros. Gracias y gracias por haberme dejado decir mi opinión. Gracias. Alfonso, Gracias así a es. ti, Alfonso. Alfonso, es que es así, es que es así. Fíjate que, perdona que yo cada día oro menos, os digo la verdad, porque ¿qué le voy a pedir al Padre? Si es que lo que me tiene que dar ya me lo ha dado y lo que está más en fase de adoración, darle siempre las gracias. Es darle las gracias a Dios permanentemente por todo lo que ocurre en la vida, lo bueno porque por satisfacción y lo malo porque has aprendido. Es decir, que hay que ser agradecido hasta para cuando tienes problemas. Y luego, como tenemos que aceptar la vida como venga, con enfermedades, con muerte de personas queridas, pues es que al final lo único que nos queda es aceptación y dar las gracias a Dios porque nosotros no sabemos el destino de muchas cosas, pero Él sí lo sabe. Entonces, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Si es que es como perder el tiempo porque Dios no cambia, el que cambia eres tú. Es decir, yo creo que llegaremos a un momento en que más que la oración andaremos todos en adoración, en una adoración especial que no es exactamente darle las gracias a Dios, porque la adoración se manifiesta en el servicio. Y yo puedo ser muy espiritual, uy, qué bueno, qué espiritual que soy, qué tal, que yo conozco un montón de cosas, un montón de filosofía, de técnicas, de tal, pero luego soy un mal hombre con mi pareja, con mis hijos, con mis compañeros, con mis amigos. Entonces, si tu espiritualidad no va en sintonía con tus actos, esto no vale para nada, no vale para nada. Entonces, gracias, Alfonso, porque es así. Gracias, Alfonso, y gracias, Javi. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, compartir Nomás algo? quería agregar esto, lo que acaba de decir Javier. Vivir en gratitud, tener confianza en la fe y vivir en gratitud. Esa es una mi actitud hacia la vida, hacia Dios. Vivir en gratitud. Eso me ha concedido tener una salud muy buena, tener una mente tranquila y un alma deseosa de aprender más. Gracias. Gracias, Alfonso. Ricardo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, Muchísimas gracias. Hermanito Javier Martínez, estupenda ponencia la que acabas de hacer de un tema harto difícil y complicado y que nuevamente vemos aquí en nuestra super quinta revelación, definitivamente información que no hay en ningún otro lugar. Y bueno, yo quería añadir un par de metáforas, alegorías acerca de la oración adoración. Yo evoco mucho la oración, basado en el libro Morante, por supuesto, como cuando uno tiene micrófono, ¿no? Tengo el micrófono y empiezo a solicitar, a pedir. Y entonces pido, solicito, quiero, ¿no? Etcétera. Y el momento de la adoración tendría que ver que suelto el micrófono, se lo paso al creador, ¿sí? Y me pongo los audífonos. O sea, me voy a poner a escuchar qué quiere Dios de mí. Y ya no es tanto ahora lo que yo quiero. La oración, que es un tanto automática, a veces hasta mecánica, pues uno puede pedir, pero hay que recordar que nosotros tenemos una miopía espaciotemporal terriblemente aguda, y no hablo de una miopía de los ojos físicos, hablo de una miopía espaciotemporal tan alejados que estamos del paraíso, ¿no? Tan lejos de Dios que estamos, pero sin embargo Dios está dentro, está el ajustador del pensamiento. Entonces, pues esta parte es bien importante comprenderla, ¿no? Dios, por lo mínimo, debe ser perfecto. Dios es perfecto, absoluto, infinito, eterno, existencial, no creado, wow.
no lo podemos comprender, sobre todo la parte del absoluto de Dios es algo que lo vamos a repetir como periquitos, pero no podemos comprender lo que significa el absoluto. Simplemente recordando que el documento 118, en el inicio, nos dice el concepto de que para Dios, como absoluto, un ser humano que ha hecho su decisión final ya está en el paraíso, ya lo está. Y eso es algo que no podemos, ¿no? O sea, simplemente no nos aparece esa imagen de cómo estando aquí estamos allá, pero para Dios como absoluto sí. Y esto nos lleva a una cosa bien interesante, fíjense. En ese sentido, um, Dios sabe todo lo que necesitamos nosotros. Lo sabe antes de pedirlo. Antes de que naciéramos nosotros, Él ya lo sabe. Y Dios en su perfección, me gustó mucho lo que dijiste, hermanito Javier, porque a veces nosotros queremos corromper a Dios. Queremos decirle que si nos hace tal favorcito, nosotros vamos a hacer tal manda, como dijiste, andar descalzos, no sé, donar tal dinero, etcétera. Y ese es un acto de corrupción. Estamos antropomorfizando a Dios. Lo estamos bajando al supernivel absoluto que tiene y lo estamos emparejando al nivel humano, ¿no? Y creo que ese es un terrible error. Pero bueno, en la ignorancia nosotros lo hacemos, ¿no? Porque esa costumbre tenemos, ¿no? Eh, y que hay que ponerle veladoras y ofrendas. Y Dios no necesita eso, definitivamente no, desde mi punto de vista, y creo que coincidimos varios en esto. Entonces, más bien es ponernos los audífonos. ¿Qué quieres, Dios, de mí? Y justamente lo vamos a escuchar y se tiene que llevar esto a la acción. Y como acaban de decir, habrá una palabra en equivalencia a la adoración que significa gratitud, el agrado de ser, el agradecer. Y esa probablemente sea la mejor de las virtudes, porque cuando realmente agradeces con todo tu ser, permites que esa energía fluya, permites que los actos tuyos vayan en la parte de adoración. Y si te das cuenta, Dios no cambia, no puede cambiar porque Él es perfecto. Lo perfecto no cambia. El que tiene que cambiar es uno. Uno es el que tiene que cambiar hacia esa perfección. Entonces, es una técnica definitivamente sí, mental, psicológica y espiritual para que el cambio venga de uno mismo hacia la voluntad que quiere Dios. Entonces, de veras, Dios mío, yo quiero mi voluntad, yo quiero que se haga tu voluntad. Y entonces, en ese sentido, viene algo que yo llamaría como una dulce aceptación, pero no esa fuerza, estoy aceptando con muchísimo gusto, porque ya me di cuenta, soy muy chiquitín, muy miope, muy espaciotemporal, muy terrestre, con un chorro de defectos, pero con la posibilidad de ser cada vez más perfectible y más semejante a Dios. Entonces, este binomio de oración, adoración, pues es la oración de entrada, y la adoración va a implicar justamente esa capacidad de conexión hacia lo divino, esa capacidad de, además de conectarme, escuchar y llevar a cabo lo que es importante llevar y no olvidar que dentro de nosotros tenemos ese ajustado del pensamiento. Y finalmente con el título, pues el alimento del alma, hay que recordar que nosotros vamos a otorgar el estambre espiritual para que en el telar divino el ajustador del pensamiento empiece a crear nuestra alma moroncial, que al final de cuentas es el vehículo en el cual vamos a poder sobrevivir una vez que la botarga, la parte física se acabe, la muerte física, ¿no? Pero es la parte física, así es que tenemos toda la de ganar cuando nosotros empezamos a adorar a través de la oración para que cambie una metanoia, un cambio de mente, y entonces esta alma se va a engrandecer, nos vamos a conectar a Dios, nos vamos a fusionar con el ajustador, llegaremos al paraíso, posteriormente, pues será como Buzz Lightyear, ¿no? Hasta el infinito y más allá, en los niveles absolutos de absolutos, pero bueno, ese es otro tema. Así es que nuevamente felicidades, mi hermanito querido Javier Martínez, por toda esta magnífica exposición. Gusto saludarlos desde México. Gracias por su Pues, atención. muchísimas gracias, Ricardo, te lo agradezco. Es importante para mí que sintonicemos en muchas cosas. Pero fijaros una pequeña reflexión. Bueno, primeramente, vosotros habéis visto que en esta presentación no he puesto el Padre Nuestro. No sé si aquí se ha dado cuenta, pero el Padre Nuestro no está puesto, ¿de acuerdo? Después, dos. eh, Muchas veces el tema de la oración es que porque es necesaria para nosotros. O sea, Dios no necesita de la oración, las cosas como son. Sí. Si consideramos un Padre Celestial que es todopoderoso, ubicuo, está en todos los sitios, es infinito, eterno, absoluto e incalificado, y que vive en el no espacio, no tiempo. Nuestro Padre Celestial, antes que nosotros, antes que creara todos los universos, antes que nos hubiese creado a nosotros, sabía perfectamente cuáles eran nuestras necesidades y nuestras súplicas. Lo sabe perfectamente. Otra cosa es que no las manifestará, pero lo sabe perfectamente. Como dicen en el libro de a Dios no le pilla nada de sorpresa. Todos lo saben. Entonces,
La oración que tú vas a hacer, que estamos haciendo en este momento, nuestro Padre Celestial, antes de que no hubiese creado a todos, ya la sabía. Con lo cual, orar es algo que necesitamos nosotros para conectarnos, para practicar y conectarnos con Él. Pero es realmente una necesidad. Y también tenemos que hacer el ejercicio de intentar escucharlo, porque muchas veces, mira, os voy a contar un chiste mexicano. Bueno, no sé si es mexicano o colombiano. Era una señora, estaba en una misa católica y estaba un señor un cura dando la misa, ¿no? Entonces estaba lleno aquello de personas. Y entró una señora agitadísima, moviéndose para todos los sitios, esperando que terminara el cura para hablar con él, ¿no? Entonces se necesitaba confesarse. Entonces, cuando que termina el sacerdote en la misa, se mete para quitarse la casulla y quitarse un poco los ropajes. Y esta señora sale corriendo y antes de que entre nada se mete dentro de la sala donde él se va a desvestir y cierra la puerta. Y dice, padre, necesito hablar con usted y que usted me confiese, pero ya, dice, pero hija, espere usted un momento que me quite la ropa y ya nos sentamos tranquilamente. Y la confieso, no, no, necesito que usted me escuche, es que tengo un problema gravísimo y necesito que usted me escuche. Y dice, bueno, bueno, mientras me diviso, dígame usted qué es lo que le pasa. Me empieza a contar a la señora que su hija, que se ha quedado embarazada, que este chico es un sinvergüenza, que además no va nunca a la iglesia. Empieza a contarle ya, después de una hora de estar contándole ya que el hombre se ha desvestido, que está prestándole atención. La señora dice, muchísimas gracias por haberme atendido, y se cojo y se marchó, y se fue corriendo ya, ya. Es decir, cuando esperaba la solución, esperaba que le diera el consejo, la señora sale corriendo y se marcha, porque lo único que intentaba era soltarle, como decimos aquí en España, soltarle el marrón al pobre cura, y se marchó, porque no pretendía tener consejo, lo que pretendía era descargarse. Y desgraciadamente con Dios hacemos muchas veces eso. Le soltamos un rollo, le contamos nuestro problema, y nos marchamos. Y no esperamos decirle, espérate, no te vayas tan deprisa, Javier, que te voy a decir la solución un poco que podías hacer para solventar tu problema. Nos vamos corriendo. Es un chiste que me contaron una vez, creo que fue un mexicano. Pero ellos lo hicieron con más gracia y más gracioso. Pero bueno, entendéis el Mm. sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Javi. Jorgito, ¿nos compartís porfa del chat que Gabriel compartió algo? Sí, Gabriel, que está en Misiones, en la provincia de Misiones, en Argentina, mandaba este mensaje. Hago una acotación en el chat, no me funciona el audio. Considero que la meditación es poner el cuerpo y el espíritu en un estado de receptividad y de, digamos, sintonizar de una manera para poder percibir. En cambio, el orar es tomar conciencia de nuestro yo, de que somos una personalidad que quiere y desea ponerse en comunicación con su creador para poder percibirlo, agradecerle, adiestrar nuestros pensamientos de manera correcta para aprender a hacer la voluntad del Padre. En cambio, la adoración, cosa que es más difícil, creo que es algo mucho más íntimo, más espiritual. Es difícil de definir porque es indefinible. El ejemplo que se me ocurre para poder acercarnos a una idea real, y desde ya pido disculpas por la comparación, es algo parecido a lo que ocurre en las películas de Avatar, esta conexión tan íntima que tienen los personajes con su deidad. Espero haber encontrado las palabras correctas. Termina Gabriel haciendo su comentario. Gracias, Gabriel. Y hay otro mensajito de Lee, creo, ¿no? Sí, también Lee de Albuquerque, en Estados Unidos, dice, sería mejor denominar, nos pasa un pasaje del documento 110.6.16. Tal vez sería mejor denominar estos círculos psíquicos. Está mencionando sobre los 7 círculos psíquicos, viene de ese documento, ¿no? Tal vez sería mejor denominar estos círculos psíquicos de progresión mortal como niveles cósmicos, compresiones reales de significados y realizaciones de valor del acercamiento progresivo a la conciencia morontial de la relación inicial del alma evolutiva con el Ser Supremo emergente. Y es esta misma relación la que hace por siempre imposible explicar
plenamente el significado de los círculos cósmicos a la mente material. Estos logros de círculo están tan solo relativamente relacionados con la conciencia de Dios. Un ser en el séptimo o sexto círculo puede ser casi tan auténticamente conocedor de Dios, consciente de la filiación, como alguien que esté en el segundo o primer círculo. Pero estos seres de círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Supremo, la ciudadanía universal. Gracias, Lee, por tu comentario. Miguel, tenés la palabra, corazón. Gracias, Morita. Muchísimas gracias, Javier. Realmente muy, muy ilustrativo, muy profundo la exposición que nos diste. Quería hacer un par de breves opiniones respecto a todos estos temas. Una es sobre el Padre Nuestro. Obviamente que era lo que Jesús en ese momento podía sintetizar para ese momento de nuestra humanidad. Yo creo que el Padre Nuestro es como si Jesús nos pasó, mira, yo te voy a dar el celular de Dios, este es el número. Mínimamente trata de tocar estos temas. Con esto cubrís más o menos lo básico. Ahora, si cuando vos llamás, das el título y no te metes adentro y le contás, no hablaste, por más que tengas el celular. Yo creo que es válido como introducción el Padre Nuestro. Quizás para aquellos que no desarrollamos la facilidad de hablar más tete a tete con el Creador, pero me parece que es necesario para aquellos que tienen que introducirse. Es como una llave, es como un código con el cual entramos en comunicación. Yo digo, bueno, es celular. Ahora, si cuando te atienden no hablas, bueno, no sirvió para nada. En cuanto a la contemplación, un ejemplo que dio Javier que me pareció, la verdad, muy, muy, muy interesante es, para mí la mejor manera de contemplar es admirar la naturaleza, admirar la creación misma. Encerrándonos arriba de un cojín y esperar que contemplar desde ahí se pone demasiado abstracto, se pone demasiado mental y no profundiza en el alma. En cambio, ponerse a mirar un árbol, el cielo, la creación, las estrellas, es prácticamente admirar a Dios mismo, porque es la manifestación de Él en todo lo que existe. Y todo esto yo, la verdad, podemos llegar a ser expertos en todas estas cosas, desde lo intelectual y desde la práctica, pero si no, en mi caso sobre todo, ¿no? Que he cometido muchísimos errores en esta vida, si no lo trasuntamos en lo que decimos, hacemos y pensamos, no deja de ser un mero ejercicio intelectual. Bueno, esto era todo lo que quería decir. Les agradezco muchísimo, Javier, a vos también, muchísimo por tu exposición y a todos, la verdad, ha sido un placer estar acá. Gracias, Morita, gracias. Gracias, Miguel. Javi, ¿querés hacer alguna? Es que lo ha dicho todo, es que Miguel lo ha sintetizado perfectamente. Desde luego, el tema de acercarnos a la naturaleza es que es liberadora, ¿no? Es decir, hay una serie de energías, del aire, contemplar el verde, y sobre todo contemplar las estrellas, las puestas de sol. Es decir, es que ver una grandeza de Dios en el fondo es una adoración que te sale del alma, pero sin pedirla. Es decir, qué grandeza, ¿no? Qué belleza. Pero quien dice eso ve un volcán o ve cuando estás en el mar o hay tantos acontecimientos en la naturaleza que nos instigan de alguna forma a ver la grandeza del Padre, la belleza de su creación, ¿no? Y a sentirnos una conexión casi subjetiva con Él, ¿no? Luego está la parte consciente, ¿no? Hay una parte que desarrollamos mentalmente a través de nuestro yo, de que quiero hablar con ese creador, ¿no? Y esa parte es un poco la que nos trasciende un poco más, ¿no? Amplía nuestra alma y nos hace sentir como copartícipes de esa creación, ¿no? Yo creo que es importante lo que enviamos nosotros en esa comunicación y también lo que recibimos, porque si no recibimos nada, ¿de qué sirve esto? Pero cuando tú oras con fe
y con esa intencionalidad de conexión, automáticamente recibes la paz, una sensación de bienestar, de satisfacción, de tranquilidad. Es un bálsamo para el alma. Y lo primero es un bálsamo. Y en ese bálsamo aparece una segunda derivada. La segunda derivada es que tu mente, lo que era un problema inabordable, empieza a ver alternativas de solución. No se me ocurrió pensar en esto, lo otro. Es decir, te das cuenta que hay diferentes alternativas que muchas veces no has caído ni siquiera al principio, que muchas veces es no hacer nada. Es decir, deja el problema que se muera solo. No hagas nada, no toques nada. Y muchas veces el aprendizaje, esa percepción, esa capacidad de adelantarnos a los acontecimientos, la recibimos en esos momentos, pero bajo la tranquilidad y la seguridad de que está actuando bien y en armonía con el Padre Celestial. Es decir, porque al Padre tengo que pedirles que lo que yo haga, lo que yo decida, por favor, enséñame a que esté en armonía con lo que tú quieres. No que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero es que no es porque sea una sumisión de un lacayo ante su padre que dice yo me someto a lo que tú quieras. No, no, es que la alternativa del plan del padre es la mejor alternativa para nosotros y para todos los demás. Entonces, cuando asumimos que cuando aceptamos esa dirección del padre es porque nos conviene, porque somos unos egoístas espirituales y nos conviene, pues tomamos ese requerimiento, digamos, ese consejo, porque es lo mejor para nuestra alma y para nuestra familia y para nuestro entorno. Y esa creo que es la postura acertada de que nosotros recibimos una compensación, no es que vayamos buscando la compensación, pero la recibimos, es que es una dádiva que nos da nuestro Padre Celestial. Pero es que esa adoración, si cuando leas a Juan de la Cruz o a Santa Teresa y tal, te das cuenta de que ellos trascienden las palabras, no pueden manifestar lo que realmente sienten porque no hay palabras en el vocabulario que puedan definir esa sensación, casi esa emoción interna que sienten cuando se conectan con su creador. Y no lo pueden manifestar con palabras y tienen que emplear la poesía para que sea algo sugerente, porque no pueden transmitir esa sensación, ese sentimiento, esa apertura del alma, esa me voy de mí, salgo de mí. Entonces, ¿cómo lo transmite eso con palabras? Entonces, claro, al final es una experiencia que el que la recibe sabe que no la puede comunicar a otro, porque tú no le puedes transmitir a uno una experiencia por la que no ha pasado. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo tú, que tienes un dolor enorme de muelas, le transmites a otra persona que jamás ha tenido un problema dental lo mal que se pasa cuando, cuando se tiene una infección de una muela? Es imposible. Por mucho que se lo expliques, es imposible. Entonces, hay cosas, sensaciones y emociones que cada uno, depende de su percepción espiritual, su apertura de alma, de corazón, es capaz de percibir más o menos. Dios, cuando nosotros hablamos, Él se ilumina todo, pero es que depende de las gafas que tú te pongas. Y algunos nos ponemos unas gafas de sol que vamos, que ni lo de las máquinas estás de soldar, es que no ves nada. Pues claro, Dios te da la luz a todos, pero si tú no eres capaz de quitarte esos velos que cubrimos en ese castillo interior del alma, ese castillo interior del alma que está lleno de velos, tienes que empezar a quitar velos para que esa luz penetre. El problema no es la luz, el problema eres tú, que te ocultas debajo de mantas y mantas y no llega esa luz. Abre la puerta, por favor. Por lo menos abre la puerta para que entre un rayito de luz. Si no, ¿cómo Dios va a penetrar en ti? Si tú quieres hablar con Dios a puerta cerrada y oscuras, por mucho que tú quieras recibir la luz, no la vas a recibir. Abre el corazón, abre la puerta. Es un poco una reflexión un poco ahondando en esa idea, ¿no? Y por supuesto, cada uno percibe a Dios de una forma diferente. Es que las cosas como son. El concepto que cada uno tiene de Dios, aquí mismo en esta misma sala, cada uno es diferente. Si le pregunta a cada uno, utilizaremos a lo mejor las mismas palabras, pero las sentimos de forma completamente diferente. Es así. Entonces, bueno, cada uno depende de su percepción espiritual, de su apertura de espíritu, percibe a Dios de una forma o de otra. Así, vamos, así lo entiendo yo, vamos, humildemente. Gracias, Javi. Alfonso, corazón. Bueno, sí, gracias. Es que no veo que alguien más lance las manos o me hago voluntario para decir algo. Quería hacerte, cuando nos dicen que Dios sabe lo que necesitamos antes de pedírselo, ¿verdad? Y a mí me ha pasado eso y en una vez hasta le
en algo que mandó Javier, lo puso en el Facebook y le dije yo, bueno, ¿es que acaso sabes lo que me está pasando? Porque me está dando la respuesta. O sea, como que yo esa noche estuve pensando en un problema y en la madrugada que me desperté a hacer mis oraciones, ahí estaba lo que había mandado Javier. Dije yo, mira, y te mandé decir, ¿acaso sabes lo que me está pasando? ¿Verdad? Pero es por eso de que me siento muy bendecido y muy agradecido de que Dios pone en la vida de uno a quien lo va a los que necesita, ¿verdad? Por eso yo no me canso de agradecer estar con ustedes en las juntas, en los videos, en todo porque sé que hay algo bonito, se siente algo bonito y estar en contacto con todos mis hermanos y sabiendo lo que transpiran, su deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. Y eso es una cosa que inspira y me llena de gozo, saber que estoy entre quienes aman al Padre y nos conducen hacia Él, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que ese es mi lema, fe y gratitud. Ese es mi lema, fe y gratitud. Confía en el Padre, agradecele al Padre. Ese es mi lema. Gracias, gracias. Gracias, Alfonso. Bueno, si no hay ningún otro comentario, nos podemos quedar, pero ya cerramos esta grabación, ¿te parece, Javi? Con un mensaje final. Sí, sí, yo creo que ya cerramos. Y además es que todos los que estamos presentes aquí tenemos un alma muy grande y sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Entonces, no hace falta las preguntas, está la telepatía. Todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando. Perfecto, así que bueno, un agradecimiento a todos los presentes y a todos los que posteriormente vayan a ver este episodio de especial Estudio Grupo Descifrando Urantia. Nos quedamos, pero ustedes no nos van a ver. Vale, adiós.